Yo soy el camino, la verdad y la vida. Únicamente 3 teorías de valor se han emitido para resolver el enigma de la vida y de la muerte: la teoría materialista, la teoría teológica y la teoría del renacimiento. La teoría materialista. La teoría materialista sostiene que la vida es un viaje de la cuna a la tumba, que la mente es el resultado de ciertas correlaciones de la materia, que el hombre es la más elevada inteligencia del cosmos y que su inteligencia perece cuando el cuerpo se desintegra después de la muerte. La teoría teológica. La teoría teológica afirma que a cada nacimiento un alma recién creada por las manos de Dios entra en la arena de la vida, pasando de un estado invisible a través del nacimiento a esta existencia visible, que al fin del corto período de la vida en el mundo material pasa, a través de las puertas de la muerte, al invisible más allá, de donde no vuelve más, que su felicidad o desdicha quedará determinada por toda la eternidad por las obras que haya hecho durante el infinitesimal período comprendido entre el nacimiento y la muerte. La teoría del renacimiento. La teoría del renacimiento enseña que cada alma es una parte integrante de Dios y que está desarrollando todas las posibilidades divinas, así como la semilla desarrolla una planta, que por medio de existencias repetidas en un cuerpo terrestre que va mejorando la calidad gradualmente, esas posibilidades latentes se van desarrollando en poderes dinámicos, que nadie se pierde por este proceso, pues toda la humanidad alcanzará la meta de la perfección y la reunión con Dios. También sabemos que la fuerza y la materia son inseparables en el mundo físico. Esto es contrario a la teoría materialista, que sostiene que la mente perece al ocurrir la muerte. Si nada puede ser destruido, debe incluirse también a la mente. Además, sabemos que la mente es superior a la materia, puesto que modifica el rostro, convirtiéndolo en un espejo de la mentalidad. Hemos descubierto además que las partículas de nuestros cuerpos cambian constantemente, que por lo menos cada 7 años cambia cada átomo de los que se componen aquellos. Si la teoría materialista fuera cierta, la conciencia debiera sufrir también un cambio completo, sin conservar memoria de lo anterior, así que en cualquier tiempo ningún hombre podría recordar más que los sucesos habidos en los últimos 7 años, y sabemos que no es ese el caso.
recortamos los sucesos de nuestra infancia. Muchos incidentes triviales, completamente olvidados en la conciencia ordinaria, se han recordado distinta y claramente de nuevo por personas que han estado a punto de perecer ahogadas y que luego han relatado esa experiencia. Experiencias similares en estados de trance son también muy comunes. El materialismo no puede explicar estas fases de sub- y supraconciencia. Las ignora sencillamente. Podemos, pues, pasar tranquilos de la teoría materialista a la próxima teoría, en el orden expuesto, por ser la primera completamente inadecuada para resolver el misterio de la vida y de la muerte. Nota del traductor. La refutación de la doctrina de la salvación de 144.000 almas no es correcta, toda vez que, como se indica en el capítulo 18 de esta misma obra, el número 144.000, 1 más 4 más 4 más 3 ceros, suman 9, este es el número de la humanidad, y significa que prácticamente se salvará en su totalidad. No obstante, creemos que fácilmente puede refutarse la teoría teológica, por no ser razonable ni misericordiosa en algunas de sus afirmaciones. Una de las más grandes objeciones que se le hacen a la doctrina teológica ortodoxa, tal como se expone, es su completa y evidente injusticia. De las miríadas de almas que han sido creadas y que han habitado este globo desde su principio, aun suponiendo que ese principio no sea anterior a 6.000 años, el número que se salvaría es insignificante, 144.000. El resto está destinado a ser torturado para siempre. El mal tiene siempre la mejor parte. No hay nada en la naturaleza análogo a tal método de creación como objeto de que pueda destruirse a continuación. Se dice que Dios desea que todos se salven y que no le agrada la destrucción de ninguno, habiendo dado por su salvación a su único Hijo, y sin embargo, ese glorioso plan de salvación falla por su base. Si un vapor transatlántico, llevando a bordo 2.000 pasajeros, enviara un cablegrama diciendo que se está hundiendo en un banco de arena, ¿se consideraría un plan glorioso de salvación el que se enviara en su socorro un pequeño bote automóvil capaz de salvar únicamente a 2 o 3 personas? Ciertamente que no. Sería más bien denunciado como un plan de destrucción el no enviar los socorros necesarios para salvar por lo menos a la mayoría de los pasajeros en peligro. Consideraremos ahora la teoría del Renacimiento, que postula la doctrina de un lento desarrollo efectuado persistentemente por medio de repetidas encarnaciones en formas de creciente eficiencia, por cuyo intermedio llegará un tiempo en el que todos alcanzarán la cumbre del esplendor espiritual, inconcebible para nosotros al presente. No hay nada irrazonable ni difícil de aceptar en tal teoría. Conforme miramos en torno nuestro, observamos esa lucha de la naturaleza por alcanzar la perfección, lenta pero persistentemente. No encontramos ningún proceso de creación súbita o destrucción, tal como postula el teólogo, y en cambio encontramos por doquier a la evolución. La evolución es la historia del progreso del espíritu en el tiempo.
En todas partes, conforme miramos los variados fenómenos del universo, vemos que el sendero evolutivo es una espiral. Cada vuelta de la espiral es un ciclo. Cada ciclo se sumerge en el próximo, y las espirales son continuas, siendo cada ciclo el producto mejorado del precedente y el creador de los más desarrollados estados que le siguen. El teólogo comienza su línea con la creación del alma inmediatamente al nacimiento. Después de la muerte, el alma vive indefinidamente, estando su destino determinado por lo que sembró en el corto período de unos cuantos años. No puede volver atrás para corregir los errores. La línea sigue siempre recta, implicando una cantidad limitada de experiencia, y no habiendo elevación alguna para el alma después de la muerte. El progreso natural no sigue una línea recta como implican esas teorías, ni siquiera un camino circular, porque eso significaría dar vueltas continuamente sin llegar nunca al fin, que sería lo mismo que emplear solo 2 dimensiones del espacio. Todas las cosas se mueven en ciclos progresivos de manera que puedan gozar de todas las ventajas y de todas las oportunidades de desarrollo que el universo de 3 dimensiones pueda ofrecerles, siendo necesario que la vía evolucionante tome el sendero de 3 dimensiones, la espiral que siempre va adelante y hacia arriba. La misma ley que despierta la vida en la planta para que crezca de nuevo, trae al hombre para que adquiera nuevas experiencias y progrese más hacia la meta de la perfección. Por lo tanto, la teoría del renacimiento, que afirma la encarnación repetida en vehículos de creciente perfección, está de perfecto acuerdo con la evolución y los fenómenos de la naturaleza, con la que no están de acuerdo las otras 2 teorías. Mirando la vida desde el punto de vista ético, encontramos que la ley del renacimiento, junto con la de consecuencia, su compañera, es la única teoría que satisface la justicia y está en armonía con los hechos de la vida que vemos en torno nuestro. No es fácil comprender para la mente lógica cómo un Dios justo y amante puede exigir las mismas virtudes de los millares de seres que Él mismo ha colocado bajo diferentes circunstancias, sin regla ni plan alguno aparente, solo porque sí, de acuerdo con su capricho. Uno vive lujosamente, el otro tiene que roer su pobre mendrugo. Es inútil decir que no debemos investigar los misterios de Dios, que están más allá de todo nuestro entendimiento. Las desigualdades de la vida pueden ser explicadas satisfactoriamente por medio de las leyes del renacimiento y de consecuencia, que armonizan perfectamente con nuestra concepción de un Dios justo y amante, tal como dijo Cristo mismo. Además, mediante esas leyes, vemos que podemos emanciparnos de nuestra poca deseable condición actual y adquirir determinado grado de desarrollo por muy imperfectos que actualmente seamos. Lo que somos, lo que tenemos, todas nuestras buenas cualidades son el resultado de nuestras propias acciones. Lo que nos falta física, moral o mentalmente puede ser nuestro en el futuro.
Así como no podemos más que volver a vivir todas las mañanas después del sueño de la noche precedente, así también por nuestras obras en las vidas anteriores hemos creado las condiciones de nuestras futuras vidas. En vez de lamentarnos de la falta de esta o de aquella facultad que deseamos, debemos poner los medios para adquirirla. Si un niño toca con toda facilidad un instrumento musical sin mayor esfuerzo aparente, mientras que otro, a pesar del persistente esfuerzo, toca con dificultad, esto muestra sencillamente que el primero empleó sus esfuerzos en alguna vida anterior y por lo tanto posee esa virtud en la música, mientras que los esfuerzos del otro comienzan ahora en esta vida y por consiguiente tiene que esforzarse mucho más. El genio es la marca de toda alma avanzada, la que por medio de esforzado trabajo en muchas de sus vidas anteriores se ha desarrollado en alguna dirección mucho más allá que el término medio de la raza. El genio es un vislumbre del grado de adelanto que poseerá por término medio la raza venidera. Esto no puede explicarse por la herencia, que sólo tiene que ver en parte con el cuerpo denso y no con las cualidades del alma. En los casos en que la expresión del genio depende de la posesión de órganos especialmente construidos que requieran edades de desarrollo, el ego encarna naturalmente en una familia de egos que hayan trabajado durante generaciones enteras para construir un organismo semejante. El cuerpo es simplemente el instrumento cuyo trabajo depende del ego que lo guíe, así como la calidad de una melodía depende del sentimiento del músico, ayudado por el timbre o temple de su instrumento. Un buen músico no puede expresarse plenamente en un pobre instrumento, y aún más, sobre el mismo instrumento, no todos los músicos pueden tocar igual. La ley de atracción explica de una manera completamente satisfactoria los hechos que atribuimos a la herencia. Sabemos sobradamente que las personas de gustos análogos se buscan. Y de parecida manera, el ego gravita ordinariamente en torno de las asociaciones que congenian con él. Está impelido a ello por una de las fuerzas del mundo del deseo, la fuerza de atracción. Así que las dos leyes del renacimiento y de consecuencia resuelven en forma razonable todos los problemas de la vida humana conforme el hombre avanza hacia su próximo estado, el superhombre. El rumbo que sigue el progreso humano es hacia arriba y adelante siempre, dice esta teoría. No como algunos creen, que han confundido la doctrina del Renacimiento con las disparatadas enseñanzas de algunas tribus indias que creen que el hombre se reencarna en los animales o vegetales. Eso sería un retroceso. Ni en la naturaleza ni en los libros sagrados de la India se puede encontrar nada que sostenga semejante doctrina. En uno solo de los libros religiosos indios se toca ese punto, en el Katha Upanishad, capítulo 5, versículo 9. Se dice: algunos hombres
de acuerdo con sus deudas, entre paréntesis obras, van a la matriz y los otros al sthanu. Sthanu es una palabra sánscrita que significa un pilar, y esto ha sido interpretado como que algunos hombres, debido a sus pecados, han retrocedido al inmóvil reino vegetal. Los espíritus encarnan solamente como objeto de adquirir experiencia, para conquistar al mundo, para sobreponerse a su yo inferior y conquistar el dominio de sí mismos. Si comprendemos esto, comprenderemos también que llegará un tiempo en el que no habrá ya más necesidad de renacer, porque se habrán aprendido todas las lecciones. En parte alguna se encuentra afirmación autorizada sobre esa doctrina de la transmigración de las almas. Un hombre que se haya desarrollado hasta el punto de que tenga un alma separada e individual, no puede retroceder hasta llegar a ocupar un cuerpo animal o vegetal, puesto que éstos se encuentran bajo un espíritu grupo. El espíritu individual es una evolución superior a la del espíritu grupo, y lo menor no puede contener a lo mayor. Conforme el sol pasa a través de los diferentes signos en el curso del año, el clima y otros cambios afectan al hombre en sus actividades de varias maneras. Similarmente, el pasaje del sol por la precesión de los equinoccios a través de los 12 signos del zodiaco, que se llama un año mundial, produce condiciones en la Tierra de la más grande variedad. Por lo tanto, cada ego nace 2 veces durante el tiempo en que el sol está pasando a través de un signo del zodiaco. Y como el alma es en sí misma necesariamente bisexual, como objeto de adquirir toda la experiencia, encarna alternativamente en un cuerpo masculino y femenino. Esto es debido a que la experiencia de un sexo difiere ampliamente de la del otro. Al mismo tiempo, las condiciones externas no se alteran mayormente en 1 millar de años y por lo tanto permite a la entidad el recibir experiencia en un alrededor ambiente idéntico al del punto de partida, como hombre o como mujer. Aclaración para estos tiempos de turbulencia ideológica y semántica. Con el objeto de evitar confusiones a aquellas personas que no están relacionadas con ningún tipo de enseñanzas esotéricas, incluyendo las Rosacruces, es menester aclarar conceptos que son usados con frecuencia por dichas enseñanzas ocultas. Téngase presente que la mención que se hace en referencia a que el alma es en sí misma bisexual atañe exclusiva y directamente al conjunto de vehículos espirituales que conforman al ser humano. La expresión de que el alma es bisexual es una confirmación de la presencia de las 2 polaridades de la fuerza divina, la misma que yace en cada ser humano como parte integral de un ser superior creador, en donde vivimos y tenemos nuestro ser, y de cuya esencia estamos hechos a su imagen y semejanza. Es una referencia ocultista a la fuerza creadora que contiene ambas polaridades en los mundos espirituales, como en tantas otras cosas visibles y tangibles de nuestro mundo físico. Esta afirmación sobre la bisexualidad del alma en lo absoluto tiene que ver con el significado mundano y últimamente muy difundido
en referencia a tendencias, preferencias o gustos sexuales carnales entre los dos únicos géneros biológicos existentes, anatómica y fisiológicamente naturales, de que se conforma la especie humana, a saber, hombre y mujer, o más generalmente clasificados como machos y hembras. Estos son los términos generales en los cuales trabaja la ley del renacimiento, pero como no es una ley ciega, está sujeta a frecuentes modificaciones, determinadas por los señores del destino, los ángeles archiveros. La ley de consecuencia también obra en armonía con las estrellas. Así que el hombre nace cuando la posición de los cuerpos del sistema solar proporciona las condiciones necesarias para su experiencia y desarrollo en la escuela de la vida. El ejemplo más notable que conozca el escritor de esta imposibilidad de escapar a lo que han escrito las estrellas ocurrió en Los Ángeles, California, en 1906. Se dieron algunos detalles e instrucciones sobre astrología al bien conocido conferenciante Mr. L. Se hizo el horóscopo de Mr. L, porque el alumno se interesaría más en el suyo que en el de un extraño, y además podía comprobar más fácilmente la exactitud de los signos que se le indicaran. Mr. L. El día 28 de julio no salga de su casa. El horóscopo revelaba una propensión a sufrir accidentes, y a Mr. L se le indicó la forma en que algunas desgracias y otros sucesos en relación con el pasado figuraban en la fecha de la ocurrencia. Además, el horóscopo mostraba que sucedería otro accidente en el futuro, el 21 de julio próximo, o a los 7 días subsiguientes, el 28 del mismo mes, siendo el último día el que parecía más peligroso. El horóscopo indicaba que los sitios afectados serían el pecho, las espaldas, los brazos y la parte inferior de la cabeza. Como estaba plenamente convencido del peligro, Mr. L se comprometió a quedarse en casa tal día. No olvide usted mi consejo. Es buen consejo. Lo tendré en cuenta. El que esto escribe fue por aquel entonces al norte de Seattle, y unos cuantos días antes del tiempo crítico escribió a Mr. L y le recomendó cuidado. Mr. L contestó que se acordaba perfectamente y que obraría en consecuencia. Las primeras noticias sobre el asunto se obtuvieron de un amigo mutuo, quien manifestó que el 28 de julio Mr. L había ido a Sierra Madre en un tranvía eléctrico que chocó contra un tren, sufriendo las mismas heridas anunciadas previamente y habiéndose cortado, además, un tendón de la pierna izquierda. La cuestión era averiguar cómo es que, teniendo Mr. L completa fe en la predicción, se había olvidado de ella. La explicación vino 3 meses después, cuando se había repuesto lo suficiente para poder escribir. La carta decía: yo creía que el 28 era el 29. No hay duda alguna que se trataba de una parte del destino maduro, imposible de eludir,
tal como lo mostraban claramente las estrellas. Las estrellas pueden ser llamadas, por lo tanto, el reloj del destino. Nunca se explicará bastante que si bien hay algunos casos que no pueden eludirse, el hombre tiene hasta cierto punto el poder de modificar ciertas causas ya puestas en movimiento. Lo importante de comprender es que nuestras obras actuales son las que determinan las condiciones futuras. Todas las demás religiones no han hecho más que conducir a la religión cristiana. Ha habido religiones básicas que contienen únicamente en parte lo que el cristianismo tiene en mayor grado. El verdadero cristianismo esotérico no ha sido enseñado todavía públicamente, ni lo será tampoco hasta que la humanidad haya pasado del estado materialista en que se encuentra ahora y esté mejor preparada para recibirlo. Las leyes del Renacimiento y de consecuencia han sido enseñadas secretamente en todo tiempo, pero por orden del mismo Cristo, como veremos, esas dos leyes no han sido enseñadas públicamente durante los últimos 2000 años. Para comprender la razón de esta omisión y de los medios empleados para obscurecer sus enseñanzas, debemos ir hasta el principio de la historia humana y ver cómo, para su bien, ha sido guiada por el gran instructor de la humanidad. La enseñanza de la ciencia oculta divide los estados de desarrollo de la Tierra en períodos llamados épocas. Ha habido 4 de estas épocas, las que se denominan como sigue: la polar, la hiperbórea, la lemúrica, la atlante. La época actual es la llamada época aria. En la primera, la época polar, lo que hoy es humanidad, no tenía entonces más que cuerpo denso. En la segunda, la época hiperbórea, tenía además un cuerpo vital, y el hombre en formación poseía un cuerpo constituido como el de las plantas. No era planta, sino análogo a ellas. El hombre de la época hiperbórea tenía cuerpo denso y vital. En la tercera, o época lemúrica, el hombre tuvo su cuerpo de deseos y estaba constituido análogamente al animal, un hombre animal. En la cuarta, o época atlante, se desarrolló la mente, y en lo que concernía a sus principios, comenzó a hollar el grado de la vida física como hombre. En la época presente, la aria, el hombre desarrollará en algún grado el aspecto tercero o más inferior de su triple espíritu, el ego. Los grandes guías de la humanidad toman en consideración todo, el alimento inclusive. Esto tiene mucho que ver con su desarrollo. Dime lo que comes y te diré quién eres. No es un dicho absurdo, sino una gran verdad de la naturaleza. El hombre de la primera época
era etérico. Se describe a Caín como un agricultor. Caín simboliza al hombre de la segunda época. Tenía un cuerpo vital análogo al de las plantas que lo sustentaban. En la tercera época, el alimento se obtenía de animales vivientes, que sustituyó al alimento vegetal. La leche fue el medio que se empleó para desarrollar el cuerpo de deseos, lo que hizo a la humanidad análoga al animal. Esto es lo que se quiere significar en la Biblia cuando se dice que Abel era un pastor, pero en ninguna parte dice que él matara animales. En la cuarta época el hombre se desarrolló más allá del animal. Tuvo mente. El pensamiento destruye células nerviosas, mata y produce decaimiento. Por lo tanto, el alimento de los atlantes era, por analogía, cadáveres. Ellos mataban para comer. Y esta es la razón del por qué la Biblia dice que Nimrod era un cazador poderoso. Nimrod representa al hombre de la cuarta época. Entretanto, el hombre había descendido cada vez más profundamente en la materia. Su primer cuerpo etérico formó el esqueleto interno y se hizo sólido. También fue perdiendo por grados su percepción espiritual que poseyó en las primeras épocas. Así estaba escrito. Estaba destinado a bajar para luego subir a un grado más elevado, obteniendo la conciencia de sí mismo, que antes no poseía. Tenía, sin embargo, en las primeras 4 épocas, un conocimiento mayor del mundo espiritual. Sabía que no podía morir, así que cuando un cuerpo se había gastado, era lo mismo que cuando cae una hoja seca de un árbol en otoño. Otro cuerpo nacía y ocupaba su lugar. Por lo tanto, no apreciaba realmente las ventajas y oportunidades de esta vida terrestre de existencia concreta. Pero era necesario que despertara completamente a la gran importancia de esta existencia concreta, de manera que pudiera aprender todo lo que ella podía enseñarle. Mientras sintió que era un habitante de los mundos superiores y sabía con certeza que la vida física no era sino una parte de la existencia real, no la tomaba bastante en serio. No se aplicaba a desarrollar y a aprovechar las oportunidades de crecimiento que se encuentran únicamente en la presente fase de la existencia. Pasaba el tiempo sin desarrollar los recursos del mundo, tal como lo hace actualmente el pueblo de la India, por la misma razón. Y el único medio de conseguir que el hombre apreciara debidamente la existencia física concreta era privarlo de la memoria de su existencia espiritual superior. Como en cada época se ha agregado o cambiado el alimento del hombre con objeto de que se realizaran las condiciones y propósitos requeridos, encontramos que al alimento de las épocas anteriores se agregó un nuevo artículo.
era necesario debido a su efecto coercitivo sobre el principio espiritual del hombre, porque ninguna religión podría haberle hecho olvidar su naturaleza espiritual. Anteriormente, solo se había usado el agua como bebida y en las ceremonias de los servicios del templo, pero después de la inmersión de la Atlántida, un continente que existió entre Europa y América en el sitio que ahora ocupa el Océano Atlántico, los que escaparon a la destrucción empezaron a cultivar la vid y a hacer vino, tal como lo narra la Biblia en la historia de Noé. Noé simboliza el remanente de los atlantes, que se convirtieron en el núcleo de la quinta raza y son, por lo tanto, nuestros progenitores. Actúa sobre el espíritu del hombre de la quinta época, paralizándolo temporalmente, de manera que pueda conocer, estimar y conquistar el mundo físico y valuarlo en su justo valor. En esta forma olvida el hombre por un tiempo su naturaleza espiritual, apegándose a esta forma de existencia. El agua era la que se había empleado antes en los templos, pero después se hizo en otra forma. Baco, el dios del vino, apareció, y bajo su égida las naciones más avanzadas olvidaron que había una vida superior. Todo esto fue preparatorio de la venida de Cristo, y es muy significativo el que su primer acto fue cambiar el agua en vino. Reservadamente, Cristo enseñó el renacimiento a sus discípulos, y no solamente se lo enseñó con palabras, sino que se los llevó a la montaña. Esto es un término místico que significa un lugar de iniciación. En el curso de la iniciación, los discípulos vieron por sí mismos que el renacimiento era un hecho, porque entonces Elías apareció entre ellos, a quienes se le había dicho antes que era también Juan el Bautista. Cristo ya se lo había dicho en términos inequívocos, cuando hablando de Juan el Bautista manifestó: «Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron». En esta ocasión y también cuando Cristo y sus discípulos discutieron el renacimiento, Él les dijo que algunos pensaban que Él era Elías y otros que era uno de los profetas que habían reencarnado, y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Que Cristo enseñó el renacimiento y también la ley de consecuencia se evidencia claramente en el caso del hombre que había nacido ciego, cuando sus discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciese ciego? Si Cristo no hubiese enseñado las leyes del renacimiento y de consecuencia, la respuesta hubiera sido naturalmente: es un absurdo. ¿Cómo puede haber pecado un hombre antes de nacer, y cuyo pecado le hubiera producido como resultado la ceguera? Ni éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La interpretación ortodoxa es que aquel hombre había nacido ciego para que Cristo hubiera podido tener una oportunidad de realizar un milagro mostrando su poder. Sería en efecto una manera muy rara para Dios el tratar de obtener gloria caprichosamente, condenando a un hombre a muchos años de ceguera y miseria para poder mostrar en el futuro
su poder. Consideraríamos a un hombre que obrara en tal forma como un monstruo de crueldad. Finalmente, aunque la mayoría de la gente no recuerda sus vidas pasadas, hay algunos que las recuerdan, y todos pueden conocerlas si viven la vida necesaria para obtener ese conocimiento. La naturaleza ha ocultado graciosamente el pasado y el futuro, para no robarnos la paz de la mente, impidiendo la pena anticipada de lo que tuviéramos por delante. Cuando una persona muere en la infancia de una vida, recuerda frecuentemente su vida en la próxima encarnación, porque los niños menores de 14 años no pasan por todo el ciclo completo de vida y por lo tanto no precisan un nuevo juego de vehículos completo. Simplemente pasan a las regiones superiores del mundo del deseo y allí esperan una nueva encarnación, la que generalmente tiene lugar dentro de los 20 años después de la muerte. Cuando renacen, llevan consigo los antiguos cuerpos mental y de deseos, y si escucháramos la charla de los niños, muy a menudo podríamos reconstruir y descubrir historias tales como la que sigue. Una historia notable. Un día en Santa Bárbara, California, un hombre llamado Robert fue a ver a un clarividente que es también conferenciante teosófico y le pidió ayuda para un caso muy intrincado. Algo muy extraño me ha sucedido al señor. Mr. Roberts se encontraba paseando por la calle el día anterior cuando una nena de unos 3 años se abrazó a él llamándolo papá. Mr. Roberts se indignó, creyendo que alguien trataba de atribuirle la paternidad de la nena a él. Pero la madre de ésta, que vino rápidamente, se extrañó tanto como Mr. Roberts y trató de llevársela. La nena, sin embargo, insistía en ir con Mr. Roberts, diciendo que era su padre, debido a las circunstancias que se mencionarán más adelante. Mr. Roberts no pudo quitarse esa escena de la cabeza y fue en busca del clarividente, en cuya compañía fue a casa de los padres de la niña. Esta, al verlo, corrió nuevamente hacia él, volviendo a llamarlo papá. El clarividente, que llamaremos X, tomó primeramente a la niña y la llevó junto a la ventana, para notar si el iris de su pupila se distendía o contraía conforme la retiraba o acercaba a la luz, con objeto de comprobar si alguna otra entidad que no fuera su propio poseedor estaba en posesión del cuerpo de la nena, puesto que el ojo es la ventana del alma y ninguna entidad obsesora puede dominar esa parte del cuerpo. Mr. X comprobó que la nena era normal y enseguida procedió a hacer preguntas a la pequeña, cuidadosamente, después de un paciente trabajo efectuado con intermitencias durante la tarde para no fatigar a la niña. Contestó ésta lo siguiente.
Ella había vivido con su papá, Mr. Roberts, y otra mamá en una casita solitaria, desde la que no se veía ninguna otra casa. Próxima a ella había un arroyuelo en cuyas orillas crecían algunas flores, y que había una tabla sobre el arroyo y le habían ordenado que no la cruzara por miedo a que se cayera. Un día su papá las abandonó a ella y a su madre y no volvió más. Cuando se les acabaron los alimentos, su mamá se acostó enferma y después agregó: yo también morí, pero no morí puesto que vine aquí. Entonces Mr. Roberts contó su historia. Dieciocho años antes vivía en Londres, donde su padre era cervecero. Se enamoró de la joven sirvienta y su padre se opuso. Si te casas con ella, no tendrás herencia. Pero él se escapó con ella a Australia después de haberse casado. Allí se fueron al bosque y construyeron una pequeña granja, edificando una casita junto al arroyo, exactamente como decía la niña. Tuvieron allí una hija, y cuando ésta tendría unos 2 años, él dejó la casa y fue a alguna distancia de ella. En ese entonces, un hombre armado de un rifle corrió hacia él diciéndole que quedaba arrestado en nombre de la ley por un robo cometido en la noche en que Mr. Roberts dejó a Inglaterra. El oficial había seguido sus huellas hasta allí creyéndolo criminal. Mr. Roberts pidió que se le permitiera ir antes a ver a su mujer y a su hijita, pero creyendo el oficial que ese ruego era una astucia para hacerlo caer en manos de los confederados, rehusó y lo obligó a dirigirse hacia la costa. De allí se le envió a Inglaterra y, sometido a prueba, comprobó su inocencia. No se mueva, Cesare Gisuale que morrey. Usted queda arrestado en el nombre de la ley. Antes de que las autoridades hicieran caso de sus constantes ruegos para que fuera a buscar a su esposa e hija, tuvo que pasar algún tiempo allí. Posteriormente se envió una expedición en su busca, la que no encontró más que los esqueletos de ambas. El padre de Mr. Roberts había muerto en el interín, y aunque había desheredado a aquel, sus hermanos dividieron su herencia con él. Mr. Roberts se fue a América muy descorazonado. Mr. Roberts proporcionó entonces algunas fotografías de su esposa e hija, las que por consejo de Mr. X fueron mezcladas con cierto número de otros retratos y mostrados todos a la nena, la que sin vacilar señaló las fotografías de sus antiguos padres, aunque éstas diferían mucho del aspecto actual de Mr. Roberts. Y esta ha sido mi historia.
Gracias por escucharla. Muy bien, amigos, este ha sido el resumen que les traje de todo el capítulo 4 para tener de nuevo refrescados los conocimientos que hicimos en las semanas anteriores. Entonces, hoy no comparto nada que sea de los 10 puntos porque ya fueron compartidos en las anteriores, ¿no? Entonces, este es el resumen, no hace falta, ya lo tienen de las anteriores, así que los micrófonos están abiertos para sus preguntas, sugerencias y para todo lo que ustedes deseen aportar dentro del marco de esta conferencia. No sé si les pareció largo el resumen, porque a mí se me fue rápido y yo he sido el que le he hecho y se me fue rápido. Adelante, Susana. Querido amigo, nada, darte las gracias, largo nada, a mí se me fue igual rapidísimo, fue maravilloso, muchas gracias, Armando, mil gracias por esto que nos has traído. Por nada, Susana. A ustedes. ¿Una duda, pregunta, aporte, sugerencia que pueda ampliar o mejorar dentro de esta serie de presentaciones con respecto al concepto Rosacruz del Cosmos? Adelante, Esther. Sí, buenas noches. Buenas noches. No, yo en lo que a mí respecta es muy refrescante, muy importante, porque a veces, como dijo Marco una vez, que el concepto tú lo lees y lo relees y siempre encuentras cosas diferentes, ¿no? Algo te dice, bueno, y yo leí esto y cómo es eso, yo miro, digo, pero yo no vi esto y sí. Y de verdad que es tan importante este repaso que estás dando, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el concepto Rosacruz, porque te hace refrescar la memoria, como digamos, ¿no? Y es importante, aunque uno sepa eso y lo leíste, es verdad que siempre te llega algo más a la mente de uno y ver todas las cosas que más gente ha explicado sobre todo que una niña, los niños sabemos que hasta los 7 años recuerdan sus cosas de vida pasada, ¿no? Y ese encuentro tan tremendo con Mr. Roberts. Y resumida cuenta, quiero darte las gracias a ti y a todos los que están haciendo refrescarnos nuestras memorias en las enseñanzas y aprender cada día más en estas conferencias que son pero muy importantes, la verdad que sí.
Así que muchas gracias por todo. Gracias. Gracias a ti, Esther, por estar aquí y compartir con nosotros estas presentaciones que sí, como bien Sí, dices, son de mucha importancia. Incluso te digo más, yo que estoy haciendo estas presentaciones, muchas veces regreso atrás a algo anterior que puse porque necesito, digamos, una imagen o ver algo. Y empiezo a ver cosas que ya había olvidado, o sea, que frases y renglones y demás que digo, pero bueno, esto lo acabo de dar hace 2 semanas, 3 semanas, y mira, está ahí como si fuera nuevo y lo acabo de hacer prácticamente y me vuelve de nuevo a sorprender alguna frase de más gente, alguna parte del escrito, ¿no? Así que nunca está de más volver a repasar y a leer y volver al mismo ya trillo que uno ha andado en este camino de las enseñanzas, definitivamente. definitivamente, así mismo es, sí, señora. Es importante porque es que nos saca inmediatamente digo, pues yo leí esto, pero yo no me di cuenta que había visto, pues y así te hace, como es un repaso y es un estudio más para Exacto, refrescarnos todo. Claro que sí. Muy exacto. Sí. importante y muy agradecida por todas estas cosas. Pues gracias a ti, por nada. Bueno, Muchas gracias. ok. Les cuento una historia sobre... Adelante, Carlos, adelante, después les cuento la historia. Adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Excelente ponencia, como siempre, Armando. Ujú. La segunda o tercera lámina que pusiste, donde estaba la evolución del ser humano, cuando comienza el ser humano a evolucionar, tenía una palabra ahí que me llamó la atención. Eh, a ver si la puedo poner porque no Ok. recuerdo. ¿Qué lámina era? Segunda o tercera. ¿La segunda o tercera Por lámina? ahí, es de la primera. Ok, voy a compartir un momentito para ponerla y ahí la vamos a ver un momentito. Ok. eh, Ahí se ve, ¿verdad? Sí, No es esa. no, Sigo. no, ¿Esa? ya más adelante, perdón. ¿Esa? ¿Esta no? No, Ok. a ver, ¿Esta? no, pues, era más para adelante, porque Más. era donde están las diferentes etapas del hombre, Ok, vamos a ver. Esta no es, porque esto es de la no, explicación de la no, teoría teológica. Vamos a sí, seguir. Entonces, yo creo que yo sé cuál es la que... Es que aquí hay... no, no. no, más atrás, época total, época historia, por ahí, Por aquí. o sea, Esta. fue antes de la época Atlante, cuando el hombre salió. Esta Había es... una palabra ahí, sigue hacia atrás. Mar, Aquí es donde comienza. Este es el final de la segunda presentación y la tercera presentación, que es la última, comienza aquí. O sea, sería o en esta más adelante o en alguna de estas, pero aquí no veo así palabras
como que te puedan haber llamado la atención, ¿no? O No, sea, no, porque es donde están las diferentes etapas del hombre ok, según yo, las yo creo, épocas. sí, yo creo que es más para adelante, déjame ver, ok, vamos a buscar aquí. Debe ser este, A esa. ok, vamos a agrandarla entonces. Ok, ajá, ¿qué palabra? estaba destinado a bajar Espérate, para déjame, luego subir a un... Ok, Amorfo. No, no, perdón. Es una anterior a esa porque tenía a donde estaban los unicelulares, o sea, cuando venía el hombre germinando en su estado amorfo, vamos a ponerlo de esa forma. bueno, entonces esto tiene que estar más atrás. Este es la época hiperbórea, esta es la época Atlante. En la cuarta, Sí, más, la lemúrica, sigue. y esta es la época hiperbórea, que el hombre tenía solamente cuerpo denso y cuerpo vital en la segunda, allí, y ya ahora viene la época polar, que es la primera. Y esta es la enseñanza. Esta es la, ¿cómo se llama? Estas son las diferentes épocas, las 7 épocas con las razas que tenemos desde la época lemúrica. Bueno, la lemúrica es una sola raza, que son los lemures, pero ya en lo que es la época Atlante tenemos 7 razas y ahora en la época Aria vamos a tener 7 razas, vamos por la quinta, o sea. Pero en la época polar e hiperbórea es cuando estaba el hombre en su evolución más anterior a los lemures. Sí, correcto. Entonces, hay como una gráfica donde donde hay partículas, células, y después va evolucionando en las diferentes etapas del hombre. Bueno, en la, en la, en la, los, el, en- entre tanto, esta es la que yo, bueno, el descenso, ¿no? Aquí explica el descenso Sí, es el descenso, que va pero es perdiendo la antes. percepción espiritual. ¿Ves? Viene como bajando de los mundos espirituales e Sí, introduciéndose en la materia. ¿Ves? Como aquí dice, poco a poco fue perdiendo la percepción espiritual hasta que ya profundamente entró en la materia. ¿Ves? Entonces el cuerpo sí. etérico formó el esqueleto interno y se solidificó. Entonces, esta es la Ah, otra. Estaba, no, no, mira, aquí abajo está donde dice está como la hoja que se cae cuando perdía el cuerpo. ¿No sería eso? no, 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 no. No. Es anterior a esa. Bueno, no, anterior no, ya vimos las anteriores Ah, y no hay. Debe ser posterior, pero no. A ver, vamos a Estaba, seguir. Vamos a seguir a no ver. como en eran anteriormente, solo se había usado el agua como bebida y en las ceremonias de los servicios. Que la música sí no la puedo parar, la voz sí, pero la música tiene que seguir. Bueno, seguimos aquí. Esto, pues. sabrá Dios lo que yo vi que ahora no lo veo. Sí, bueno, a lo mejor viste algo que te pareció y no era, porque fíjate, mira, aquí está la época hiperbórea, aquí está la época polar y aquí están Sí, el resumen completo de todas las épocas con las razas, sí, ¿ves? Y ya, aquí atrás no tenemos más nada, ¿ves? No tenemos este es parte de la historia del hombre que tuvo el accidente. Esto es, sí, bueno, también de alguna manera como el renacimiento, ¿ve? El asunto del sí, ciclo, del renacimiento que se vuelve de nuevo. Ajá. Y aquí cómo se nace 2 veces en cada signo por las experiencias que hay que obtener en cada sexo diferente. sí, Esto es lo de la posición de los planetas, la precesión de los equinoccios que hace que las eras
cambien, ¿no? O sea, vayan cambiando. Estamos en la era de Piscis ahora. Y bueno, aquí está lo que habla Max Handel sobre, será esta, ¿no? Lo que habla No. no, sobre el asunto de que hay mucha confusión con el asunto del Renacimiento, que algunas tribus de la India pues hablan de que Ajá. si el hombre va a la raíz y eso no ha interpretado como que va a un estado mineral o vegetal, porque está inmóvil y eso es un error completamente. No quiere decir Claro, nada de eso. Pero bueno, se ha interpretado así. Eso lo usan mucho la gente que están en contra del Renacimiento para crear, vaya, una burla o algo que es absurdo, hacer de eso un absurdo, que como el Renacimiento va a existir, ¿no? Que eso no tiene sentido. Como uno va a encarnar en un vegetal o en un animal, eso no tiene sentido, ¿no? por supuesto. Este tampoco, el espiral tampoco es. ¿Será esta? No, Bueno, este no. no tiene palabra. Tú dices que es una palabra que viste. Y este O tampoco. sea, de acuerdo a las diferentes épocas, cada vez tenía, No. Bueno, eh, ya aquí llegamos al principio, ¿no? A lo mejor fue un recuerdo subconsciente que asociaste con una lámina, entonces lo viste, digamos, en alguna otra presentación, en algún otro lugar. bueno, Ok. está bien, gracias, porque ¿No te acuerdas de la palabra de todos modos? no. No. Carlos, Ni de qué se relacionaba, con qué se relacionaba la palabra. Eh, ma- mamar, era MA, empezaba Ah, con no, M. el mantra. No, Mantra. No. mantra no. No. Eh, pero nada, olvídate. Ok. A lo te mejor sugiero después, lo siguiente, Carlos. Mira, sí, está grabada. Entonces, una vez que yo la ponga en el WhatsApp, tú tienes la posibilidad de verla completa nuevamente. ok, Anotas y después el día miércoles o viernes la haces sin ningún problema. Tú sabes que cortamos la grabación y ahí podemos hacer la pregunta que queramos. perfecto. Gracias. No, Ya. porque estaríamos armando. Pues sí, Alberto. Fíjate que ya tenemos más de una hora porque como la presentación fue Sí, larga, vamos sí. a compartir de nuevo y poner ya la oración. Ahora un caballero que amablemente nos lea la oración. La leo yo. Plegaria para el estudiante Rosacruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que Que así así sea. Que sea. así sea. Así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central
y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así sea, Padre Celestial. Que así sea.